Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Seguimos con estas reflexiones del tomo, ya que estamos terminando el mes de octubre. Ahora tenemos nuestra segunda reflexión que nos dice conectar con nuestra realidad, la misión de la compasión, el distanciamiento social como lugar de encuentro, cuidado y promoción humana. Como introducción, decimos que durante las últimas décadas, nuestra realidad ha sufrido cambios acelerados, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, el desarrollo de las tecnologías y los medios de comunicación masiva. Esto, pues no solo estar informados, sino conectados con realidades muy distintas a las que cada uno vive. Esto ya se ha convertido en algo cotidiano en nosotros. Basta con abrir el celular, sonreírle, para que al instante nos muestre un sinfín de aplicaciones que nos informen lo que está sucediendo en el mundo. Estar conectados pues se ha vuelto algo sencillo, quizás no para toda la población, pero sí para personas de todos los países del mundo. Estar al tanto de lo que sucede tanto en lo político, en lo económico, en lo religioso, tanto en nuestro país como en los más distantes, se ha vuelto algo muy normal, algo cotidiano de nuestra vida y fruto de esta llamada globalización que estamos viviendo, de esta gran interconexión de las realidades, o como se dice ahora estamos en esta aldea mundial, donde todos estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época, se dice. Estamos en esos momentos en que los cambios son más lineales, sino profundos, una profunda transformación, constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar, de elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de comprender y vivir nuestra fe. Por otro lado, hay personas que y a pesar de tantos medios de comunicación, parecen que viven aislados en sus propias realidades. Basta observar las reuniones familiares o de amigos, las cenas de Navidad o los días de vacaciones. Las personas están en un mismo lugar, pero no necesariamente están cercanos y conectados entre sí. Cada vez es más común estar en comunicación con personas distantes, pero desconectados de los que están más cerca de nosotros. El acceso a la información y el estar conectados por los medios de comunicación masiva de alguna manera ha venido a sustituir la comunicación y el encuentro con el otro, sobre todo con los más cercanos. Esta situación de distanciamiento social pues no solo afecta a la realidad familiar, sino incluso la realidad educativa, social, política y hasta la misma religiosa. Hemos visto pues ahora con la pandemia cómo los medios de comunicación han influido para poder llegar a todos nuestros hermanos por medio de las celebraciones de la Santa Misa, de las horas santas, de las reflexiones. Pero también hay situaciones extremas en las que los mismos de la casa se han separado y ahora para poder avisar que ya es la hora de la comida y todo esto se debe mandar mensajes por WhatsApp aunque estén en la misma casa y están comiendo y están con el celular en la mano o en la mesa. Por eso dice que conectar con nuestra realidad hoy más que nunca se ha vuelto pues una gran necesidad. El acelerado ritmo de los medios de comunicación masiva y los cambios de la sociedad han acentuado este distanciamiento social en esta pandemia que estamos viviendo. La pandemia sabemos que vino de repente a cubrir nuestros rostros y agrandar las distancias, haciendo más difícil el encuentro con los demás, la cercanía a los más pobres y necesitados. La pandemia ha interpelado fuertemente nuestra manera de ser iglesia, de ser misión. Por eso el acelerado ritmo de la propagación del virus fue tal que al inicio de la pandemia en Europa y principalmente en Italia, en la zona de Lombardía, los hospitales colapsaron al grado de tener que tomar una política de selección. Se tuvo que elegir entre quién tenía más posibilidad de sanar para poder atenderlo y dejar a quien tuviera mínimas posibilidades seguir su camino ya sin regreso a este mundo. Esta situación pasó a afectar a muchos países, sobre todo aquellos con menos posibilidades económicas y por tanto carentes de los servicios de salud, México, Brasil, India, entre otros. Cuidar y atender y ser compasivos con los demás se convirtió casi en una misión imposible, por lo que el distanciamiento social se ha convertido ahora en un estilo de vida, en una realidad, por el momento casi inevitable. Los medios de comunicación masiva pues se convirtieron en el medio ordinario de conexión
comunicación e intercambio tanto para la sociedad en general como la misma misión que tenemos en nuestra iglesia. Tuvimos que estudiar y trabajar en línea, a comprar lo necesario para el sustento de cada día, a orar y participar de la Eucaristía e incluso despedirnos de nuestros seres queridos en la hora de su muerte frente a una pantalla o un monitor. Por eso nuestra realidad cambió repentinamente, desconcertándonos y provocando un sinfín de preguntas. ¿Cómo estar conectados con nuestra realidad hasta ahora desconocida? ¿Cómo ayudarnos cuando nos encontramos físicamente tan distantes? ¿Cómo conocer las necesidades de los demás cuando no podemos ver sus rostros y experimentar sus realidades? ¿Cómo vivir esta misericordia en medio de esta pandemia? ¿Qué hacer ante miles de niños que han perdido el derecho y la oportunidad a la educación, enfermos que han sufrido el sobreprecio en los medicamentos, millones de personas que han perdido su trabajo y con ello la posibilidad de conseguir el pan de cada día para la familia, ancianos pobres y marginados, olvidados ante la indiferencia y la incompetencia de personas y gobiernos para tomar medidas pertinentes ante la pandemia? Miles de personas a las que se les ha negado la posibilidad de despedirse de sus seres queridos a la hora de su muerte. Y tantas cosas en las que nos encontramos en este tiempo de pandemia. Nos llegó un virus que no vemos, que nos produce miedo y temor, algo así como esos fantasmas de la infancia, esos monstruos que a veces de niños se aparecían debajo de nuestra cama, algo que nunca vimos, pero que nos asustaban y nos producían pesadillas y no nos dejaban dormir. Un virus que ha acrecentado aún más el distanciamiento, el sufrimiento y el dolor, provocando la muerte de más de 3 millones de personas en todo el mundo. Esta pandemia de improvista llegó confrontando nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, de estudiar, de orar y de vivir, por lo que no solo la pandemia, sino el cambio de ritmo de vida vino a causarnos ahora lo que es ansia y desesperación. Se dice que una de las enfermedades que ha tomado más auge en nuestra sociedad es la depresión, la ansiedad, problemas psicológicos que a veces llegan a nosotros por estar en este encerramiento, por estar apartados de los demás y estar ahí en nuestras casas. Ante esta nueva realidad, en la que podríamos caer en la tentación, parecería de rendirnos y conformarnos con las nuevas distancias. Sin duda alguna nacieron nuevas maneras de encontrarnos, de ayudarnos y de estar cerca. Y es que aunque se cubrieron nuestros rostros, sobre los cubrebocas brillaron con mayor intensidad nuestros ojos, convirtiéndose en una oportunidad de encuentro, de amor y de compasión. El año pasado, durante el momento extraordinario de oración, aquella tarde oscura y lluviosa del 27 de marzo del 2020, en la que el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en tiempo de pandemia, nos recordó que todos estamos en la misma barca, frágiles y desorientados. Sin embargo, nos motivó a no olvidar que incluso en estos momentos difíciles y oscuros de nuestra realidad, Jesús está con nosotros, está despierto para avivar nuestra fe y su cruz, signo de su amor, es nuestra salud, rescate y salvación. Pues bien, en el Evangelio de Mateo encontramos aquella otra escena conmovedora en la que los discípulos sentían naufragar en medio de aquella tempestad y cómo Jesús se presenta caminando sobre las aguas y les dice: no tengan miedo, soy yo. Aquel momento en el que para los discípulos las esperanzas de sobrevivir parecían esfumarse ante la realidad inevitable de la muerte, Jesús se presenta en medio de ellos y les recuerda que no todo está perdido, que aún en medio de la tempestad, Él está allí. En medio de esta pandemia en la que parece que nos hemos hundido en el mar de la desesperación, del sufrimiento y del dolor, Jesús nos pide nuevamente, como a Pedro que gritó: sálvame, Señor, a no tener miedo, a no dudar, sino a tener fe, porque Él está siempre con nosotros. En medio de esta pandemia vino un distanciamiento, es cierto, incluso de nuestros seres más queridos. También nos enseñó que así como para el virus COVID-19 no existieron barreras y viajó por todo el mundo, para las personas de fe como para las personas que creemos en Jesucristo, camino, verdad y vida, no existen barreras que nos impidan encontrar, servir y amar a nuestro prójimo. No hay límites para el cuidado de promoción e incluso de los más pobres y necesitados. Aprovechar las oportunidades para ayudar a los demás, incluso en momentos de dificultad, a cosa de personas inteligentes, pero sobre todo personas valientes en la fe. Conectar con la realidad
hoy más que nunca se ha vuelto una oportunidad. ¿De qué? En este mar de sufrimiento y de dolor hemos venido viviendo por casi 2 años. Esta nueva realidad se ha convertido en una oportunidad para vivir una vida nueva con aroma a esperanza, con sabor a evangelio. Es una invitación a vivir un amor que va más allá de las barreras de geografía y de espacio. Vivir una fraternidad abierta que nos ayude a reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo o donde haya nacido o donde habite cada persona. Conectar con nuestra realidad no es hablar de algo abstracto o difuso, es hablar de estar conectados con nuestros hermanos y con nuestras hermanas de todo el mundo, ahora de una manera nueva. Es hablar de él y ella, de la alma de casa que lucha cada día para alimentar la familia, del personal de salud que pasa largas horas frente a los enfermos, del campesino que día a día trabaja para proveer sus productos al mercado, de las religiosas y sacerdotes que asisten con sus oraciones y cercanía a las necesidades espirituales de las personas. Es hablar de los choferes, oficinistas, personal de limpieza, de hospitales o de aseo de la ciudad. En fin, es hablar de todos los que hacen posible que nuestra sociedad siga caminando y que día a día luchen y para ayudarnos a vivir de la manera más digna posible en medio de esta pandemia. A pesar de este distanciamiento social provocado por la pandemia, esta se ha convertido en una oportunidad para vivir una nueva manera para nuestro ser cristiano, el ser auténticamente discípulos misioneros de Jesús, laicos, religiosos, misioneros, sacerdotes, obispos que han buscado nuevas y creativas maneras de estar cerca de los más necesitados a pesar de las restricciones y medidas tomadas por los gobiernos a causa de la pandemia. Momentos de oración y reflexión, catequesis, formación, acompañamiento espiritual y hasta programas de entretenimiento a través de los medios de comunicación masiva. Como nunca en la Iglesia se multiplicaron de manera sorprendente y en la que millones de personas de todo el mundo tuvieron acceso a todas estas actividades. Por otro lado, múltiples diócesis y comunidades religiosas crearon la pastoral de enfermos de COVID, creando una comisión especial para asistir de manera directa y presencial a dichos enfermos. Pues bien, la pandemia nos ha dado la oportunidad de mayor apertura y de una manera diferente de nuestra vocación misionera. El Evangelio de Juan nos recuerda aquellas palabras de Jesús que cada uno de nosotros debemos de llevar bien guardadas en nuestra mente y en nuestro corazón. En esto conocerán que todos ustedes son discípulos míos, si se tiene el amor los unos con los otros. Este amor es un amor que se traduce en acciones concretas, un amor que nos lleva a cortar distancias para estar cerca de aquellos de los que nos habíamos distanciado. Un amor discípulo misionero que no puede sentirse ni ser ajeno a las realidades de los demás. Vemos entonces que de esta manera la pandemia nos ha presentado a un nuevo yo. Parecería que no solo a los cristianos, sino a todas las personas de buena voluntad, una nueva oportunidad para volver a mirar a los más necesitados y escuchar el grito desesperado de aquellos hermanos y hermanas que, como los discípulos de Jesús, nos interpelan gritando: ¿no te importa que nos hundamos en esa barca? Sí, la pandemia ha provocado un distanciamiento físico y con ello indiferencia, egoísmo, división y olvido hacia los más necesitados. Para los discípulos misioneros, la fe en Jesucristo abre nuevos horizontes jamás pensados para estar mucho más cerca de los que estamos, para que sentirnos miembros de una misma familia, una misma barca, en la que cada ser vivo es importante, revalorar las relaciones familiares, de amistad, de iglesia, retomar la comunicación en el barrio, en la vecindad, reencontrarnos con la propia familia y pasar más tiempo en casa y disfrutar el estar juntos de nuevo. Son algunas de las cosas que la pandemia nos vino a redescubrir. El distanciamiento social no debe convertirse en una ocasión para la apatía o la indiferencia, pues el mundo entero ya está sufriendo. Debe ser una oportunidad para cada uno de nosotros para que renovemos nuestra fe, nuestra vocación y nuestra misión. Es un llamado a toda la Iglesia a realizar esta actividad misionera, sobre todo porque necesitamos estar unidos para afrontar esta situación de pandemia, de sufrimiento y de dolor que a todos nos acecha. Todos los discípulos misioneros de Jesús estamos llamados, a pesar de una realidad global aislada, a recomprender el rumbo de la solidaridad, de la empatía y de la compasión. Todos vamos en la misma barca, nos dice el Papa Francisco,
y no podemos ser ajenos a la vida de nuestros hermanos. Dios nos interpela con la misma pregunta que le hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano? No podemos y no debemos ser indiferentes ante la vida de nuestros hermanos que más nos necesitan, ya que todos somos miembros de una sola familia, hermanos e hijos de un mismo Dios. Pues bien, si con la pandemia nuestra boca permanece cubierta, nuestros ojos están descubiertos para volver la mirada hacia nuestros hermanos que más sufren en cada rincón de la tierra. La misión de la Iglesia hoy, en medio de esta realidad, no puede ser otra que volver la mirada a los más necesitados, a los pobres, a los niños y a los ancianos olvidados. Es seguir animando y acompañando a los valientes médicos y enfermeros, enfermeras, trabajadores de aseo de hospitales y fábricas que nos han mostrado durante todo este tiempo un nuevo rostro del amor de Dios. No podemos vivir sin amar y ser amados. Por la misión de la Iglesia es hacer presente el amor y la misericordia de Dios en medio de su pueblo. Cada uno de nosotros estamos llamados a salir de nuestra zona de miedo y temor para entrar en la realidad de aquellos que sufren y desde ahí con ellos buscar maneras para seguir navegando y navegar hacia este puerto seguro. Que esta pandemia entonces se convierta en una oportunidad para reconectarnos con los más necesitados, para promover el cuidado de la casa común, para defender la vida y la dignidad de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que sufren en cada rincón de la tierra. No tengamos miedo al llamado de Jesús, pues la misión no espera. Los discípulos misioneros sabemos que contamos con la luz del resucitado y la fuerza del Espíritu Santo para seguir navegando este mar adentro, sin miedo, sin temor, porque clamamos al Señor y Él nos libra de todas nuestras angustias. Él clama a la tempestad con su brisa, calma las olas y nos conduce a este puerto seguro que es Dios. Hermanos y hermanas, discípulos misioneros en el Señor, invito a recordar siempre la promesa del Señor: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí, ¿qué nos debemos preguntar? Con esta pandemia, ¿cómo me he reconectado con mi familia? ¿Cómo he vivido este encuentro de solidaridad con mis hermanos que están cerca o con los que están lejos? ¿He ayudado a aquellos que tienen necesidad? Pues es importante ahora reconocer que el Señor está con nosotros y cómo puedo ahora compartir este amor y esta misericordia con todos los hermanos, con los que están lejos, con los que están cerca. ¿Cómo puedo estar otra vez con ellos? ¿Cuál es la misión a la que Dios te está llamando en este momento? También es importante pues ver esas fortalezas y debilidades, esa zona de confort en la que estamos para poder salir de ella y poder buscar esas oportunidades en nuestra vida. ¿Cuáles son los miedos que no te permiten caminar y encontrarte con Jesús que está presente en los demás? Pues bien, queridos hermanos, pues que esta reflexión nos ayude a vivir nuestro tiempo de pandemia para poder encontrarnos con la compasión de Cristo y poder llevarla a nuestros hermanos en necesidad. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz miércoles, queridos hermanos.